El tema del que voy a hablar esta tarde, ¿no?, las leyes universales y cómo funcionan, es un tema que prácticamente todos los que asistimos a un grupo espírita pues lo dominamos, ¿no? Quizás yo lo único que pueda hacer es recordarle algunos aspectos, y como se dice que para grabar hay que recordar, o que recordar es una oportunidad para vivir, vamos a ver si entre todos nos estimulamos para lo que sea básico, lo que sea positivo, pues nos ayudemos los unos a los otros a vivirlo. Yo entiendo que quienes nos adentramos en el conocimiento espiritual debemos de tener particularidades que nos diferencien de los demás y de nosotros mismos hasta el momento que conocemos este camino, esta vía de conocimiento. Lo primero es, quienes estamos en este camino de búsqueda, que nos sentimos unidos con todos y a todo, pero no como algo que nosotros saquemos de algo que nos han dicho, no, de la propia evidencia con la que nosotros nos encontramos, porque yo respiro el mismo aire que ustedes respiran. Yo y el aire, yo y todos ustedes, a través de la respiración, estamos unidos. Nos pasa exactamente igual con respecto a la tierra. Todos nos alimentamos, por tanto la necesitamos. No podríamos subsistir sin la tierra. Luego, nosotros y la tierra somos una realidad. Con respecto al conocimiento, todos nos nutrimos del conocimiento que han dejado maestros que han venido antes que nosotros. Por tanto, todos estamos haciendo uso de la misma información. Unos hemos llegado hasta un punto, otros hasta otro, otros hemos profundizado más, por ejemplo, en el campo de la lengua, de la historia, de la matemática, de la física, de la química, pero en última instancia, el mismo conocimiento está para todos nosotros. Otro aspecto que tenemos las personas que nos adentramos en este camino de búsqueda es ideas trascendentes. Tenemos valores superiores que buscamos continuamente. Los valores pueden ser múltiples. Puede ser el conocimiento espiritual, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la investigación. Tenemos algo que llena nuestra vida de manera plena. Luego después, otro tercer aspecto sería una sensibilidad diferente. Tenemos que ser más sensibles quienes tenemos más conocimiento, porque nuestras posibilidades de entender y comprender también son mayores. Y por último, quienes estamos en este camino de búsqueda, debemos de ser plenamente conscientes que tenemos una parte espiritual, una partícula del Creador. Y como la parte es igual al todo, nos tenemos que sentir también creadores o dioses en potencia. Bien. Las leyes universales, que hay leyes universales, o espirituales, que es el mismo conocimiento, han hablado muchísimos autores sobre ellas. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, que yo siempre que tengo la oportunidad de hablar en público, recomiendo que se lea, no para que se acepten sus principios, sino como cultura general. Yo no concibo que una persona se pueda considerar culta y no se haya adentrado en lo que es este tipo de conocimiento. Repito una vez más, no para aceptarlo, pero sí, por lo menos para conocerlo y tenerlo como referencia. Bueno, pues en la última parte él habla de las leyes morales, habla de la ley del trabajo, habla de la ley de reproducción, de la ley del amor, en fin, que hace un estudio pormenorizado de las leyes. Guillem Vicent tiene 2 libros publicados, el primero, Las leyes universales, y el segundo, La ley del amor, que hablan de lo mismo,
Pilar Merino tiene también otro libro donde va desarrollando pues las diferentes leyes. Yo les voy a hablar esta tarde concretamente de las leyes universales tal como Hermes Trismegisto dejó en ese libro magnífico que se llama El Kybalión. Es un libro que posiblemente todos conozcamos o hayamos oído hablar de él, pues ahí se habla de las leyes. Pero bien, que hay leyes universales es algo tan evidente como lógico y racional. En la galaxia donde vivimos nosotros, los astrónomos calculan entre 100.000 y 200.000 millones de estrellas. Es una cifra lo suficientemente grande para que se nos escape a muchos de nosotros. Pero es que a su vez hay millones de galaxias. Si no hubiese unas leyes universales que rigieran ese cosmos, el caos sería la norma. Exactamente igual que en nuestras autopistas y nuestras autovías, si no hubiese unas leyes para circular de manera convencional, que fuesen conocidas por todos o que sean conocidas por todos, conducir sería algo caótico. Por tanto, eso es así. Pues yo les voy a hablar de las 7 leyes que Hermes Trismegisto nos dejó: la ley de que todo es mente, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley del ritmo, la ley de polaridad, la ley de causa y efecto y la ley de generación. Pero vamos a ir hablando una a una para tener una visión mucho más general. El principio del mentalismo o la ley del mentalismo dice: el todo es mente, el universo es mental. Esto nos viene a decir que el todo está detrás del universo material que conocemos, de las funciones de la vida, de la materia, de la fuerza, de la energía. En una palabra, que el todo o el espíritu, como también se le llama, está detrás de todo lo que nuestros sentidos pueden percibir. El espíritu o todo, dice Hermes Trismegisto, que no puede ser conocido ni puede ser tampoco definido. Y León Denis nos dice, en Problemas del Ser y del Destino, nos dice que lo finito no puede definir a lo infinito. Es como pretender que a un hombre lo definiese una hormiga. Es algo completamente imposible, porque la hormiga solamente ve un plano dimensional y nosotros estamos en 3 dimensiones. Por tanto, él vería en nosotros una raya, la raya que está al nivel de la dimensión en la que él se mueve, ¿no? Bueno, pues León Denis dice que tratar de definir a Dios es limitarlo, circunscribirlo y casi negarlo. Pero sí que el universo en el que nosotros vivimos es una creación mental del todo, en el cual nosotros vivimos, nos movemos y nos realizamos. Esto tiene una importancia, este conocimiento extraordinario, porque si todo lo que existe, la materia, la fuerza, la energía, el espíritu, si todo lo que existe es obra del pensamiento, el pensamiento tiene la posibilidad de afectar la materia, la mente o la energía. Voy a poner un ejemplo. En 1919, en Inglaterra, un médico, el doctor Bale, estaba ya ultimando sus estudios y cayó enfermo. Y al hacerle análisis, dio que tenía un exceso de azúcar, era diabético. En 1919 esa enfermedad era mortal.
porque todavía los trabajos de Banting, que fue el descubridor de la insulina, no habían tenido lugar. Por tanto, quien padecía de azúcar estaba irremediablemente condenado a la muerte. El doctor Weil se dio cuenta que en los hospitales donde él hacía sus prácticas clínicas, algunos enfermos no recibían medicamentos sino lo que se conoce como placebo, que son apariencias de medicamento pero sin ningún principio activo. Y que los enfermos se curaban o mejoraban como si realmente tomaran el medicamento genuino. Y él dijo, los enfermos se curan por la sugestión de su propio pensamiento. Como no había ningún tipo de cura para su enfermedad, él se hizo el siguiente planteamiento. Yo voy a hablarle al páncreas, a los islotes de Langerhans, donde se segrega la insulina y el glucagón, que son hormonas sinérgicas, una introduce y otra saca, porque hasta ahora yo no he estado tratando de manera correcta al hígado, al páncreas, y de ahora en adelante voy a cambiar. Y dice que todos los días, varias veces al día, él visualizaba cómo su páncreas estaba funcionando de manera correcta y adecuada, que estaba completamente bien, que estaba sano. Y dice que hubo algo que le animó desde el principio, que él vio que los picos, o sea, las subidas que había tenido de azúcar, no eran tan grandes después de que llevaba esa visualización curativa que hasta ese momento, antes era mucho mayor y ahora estaba como algo estabilizada. Y aquello le animó a seguir. Y siguió 1 año, y 2, y 3. Bueno, por lo menos no se moría y por lo menos no aumentaba el azúcar. Y al cabo de 7 años, en uno de esos análisis, dio completamente normal su azúcar. Ese dice que fue el día más maravilloso de su vida. Y a partir de allí, el doctor Weil se dedicó a dar conferencias por todo el mundo para enseñar el enorme potencial que todos los seres humanos tenemos y que no muchas veces usamos. El doctor David R. Hawkins, que tiene varios libros, yo les recomiendo que empiecen a leer, si les interesa, por supuesto, Dejar ir. Bueno, pues en ese libro, el doctor Hawkins hace un mapa de la conciencia. Y en ese mapa da un nivel vibratorio a cada una de las partes que lo componen. A la mente le da el nivel 400 de vibración y al cuerpo físico le da el nivel de vibración 200. Y él asegura que al tener o por tener un nivel de vibración más alto el cuerpo físico, la mente, el cuerpo físico va a realizar todo aquello que la mente mantenga en ella, todo aquello que la mente sea capaz de transmitirle al cuerpo físico, de pensar. Así que todo lo que nosotros pensamos, el cuerpo físico trata de llevarlo a cabo, de realizarlo. Y él dice más, asegura que nosotros aceptamos de la negatividad exterior en función de lo negativo que seamos nosotros. Que una persona positiva rechaza cualquier aspecto negativo por falso o por inservible, por inútil. Y al mismo tiempo asegura que a una persona que tiene sentimientos de culpa es fácil venderle la condena, y que una persona que es temerosa es fácil también venderle la enfermedad. Esto es dicho por el doctor Hawkins, un psiquiatra norteamericano, y asegura: en los medios de comunicación, cuando transmiten información para infundir miedo y alejar a la población
de ciertas pues, prácticas que no deben ser muy saludables, como por ejemplo en el caso de la gripe porcina, el efecto que consigue es opuesto a lo que realmente se propone. Lo que hacen es provocar epidemias, los medios de comunicación, porque en todas las personas que son temerosas, los hipocondríacos, sabemos todos nosotros que cuando oyen hablar de una enfermedad, inmediatamente asumen que la tienen y la llegan a padecer como si realmente hubiese causas externas que se la estuviesen produciendo. Y hay un cuento oriental que ratifica que esto es así, o que nos va a servir para que lo recordemos a posteriori. El cuento dice que en una ocasión la muerte se encontró en un pueblo por donde pasaba, en un mercado al cual asistió, con un señor, y entró en conversación con él. Y el señor le preguntó que qué hace allí, en un mercado. Y la muerte le dice: no, es que voy aquí al pueblo de al lado porque tengo que matar 500 personas. Ahí terminó la conversación, la muerte se fue y empezaron a morir personas en el pueblo donde la muerte le había dicho a aquella persona que iba. Pero empezaron a morir personas y murieron 500, 1000, 2000, 3000, hasta 5000 personas. Poco después, estando el hombre en el mismo mercado, se vuelve a encontrar a la muerte que venía de paso. Y entonces vuelven a entablar de nuevo conversación. Y el hombre le pregunta: oye, ¿no me dijiste que ibas a matar 500 y mataste 5000? La respuesta de la muerte fue: yo solamente maté 500. Los otros 4500 murieron de miedo. Y hay experiencias de laboratorio que demuestran el poder del pensamiento. En Estados Unidos se cogió a un grupo de señoras que estaban en edad fértil y se les dijo que se les iba a poner una inyección de hormona para adelantar en 2 semanas la regla. Le pusieron una inyección a todas las mujeres, pero la inyección no tenía ningún tipo de hormona. Era una disolución salina. Bueno, pues 2 semanas antes de lo estipulado, las señoras tuvieron todos los síntomas premenstruales, en una palabra, que tuvieron la regla. Esto demuestra que no fueron las hormonas las que lo provocaron, que fue su propio pensamiento el que se lo provocó. Y el doctor José Murphy, en el libro El poder de la mente subconsciente, nos ratifica que todo lo que la mente consciente acepte como verdadero, la mente subconsciente trata de llevarlo a término, a cabo. Asegura que todos los seres humanos tenemos una riqueza inmensa, un potencial inmenso, que es el poder de nuestra mente, que va con nosotros donde quiera que nosotros vamos, pero que la inmensa mayoría de nosotros ni siquiera es consciente que lo tiene y que por tanto no puede hacer uso de ella. Él afirma que la mente tiene 2 niveles: la mente consciente o racional, que es como todos los que estamos aquí ahora, pienso yo que nos encontramos, es donde nosotros percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y luego está la mente inconsciente o irracional, que es donde radican las emociones. Y él asegura que todo aquello que nosotros mantenemos a lo largo del tiempo en la mente consciente, la mente subconsciente trata de llevarlo a término. Que no razona, que la mente subconsciente no razona,
no valora si esto es verdadero o falso, si esto es bueno o malo. La mente consciente lo acepta y la mente subconsciente lo realiza. Exactamente igual, nos dice el doctor José Murphy, exactamente igual que nuestro corazón funciona también permanentemente de manera inconsciente. Yo no le estoy diciendo al corazón que se mueva, son las fibras de Purkinje y los nódulos los que realmente están dando los estímulos para que el corazón se mueva, pero yo no estoy consciente de la función que el corazón está realizando, ¿verdad que no? De la misma manera que la circulación de la sangre, que la digestión, que la respiración. Yo no estoy conscientemente mandándole órdenes para que esas funciones se realicen. Son actos inconscientes. Y que funciona la mente subconsciente se evidencia cuando una persona está sometida a hipnosis, está comiendo una manzana, el hipnotizador le dice que lo que está comiendo es una cebolla e inmediatamente pone la cara de desagrado como si estuviese comiendo realmente una cebolla. Quiere decir que asumió y vive con plenitud que lo que está degustando no es una manzana, sino que aquello es una cebolla. Ahora pensemos por un momento que cada uno de nosotros tiene a lo largo del día unos 60.000 pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Si son buenos, tendremos buenas realizaciones. Si nuestros pensamientos son negativos, negativas realizaciones tendremos también en nuestra vida. Así como pensamos, nos va. Pero es una llamada de atención para que todos nuestros pensamientos sean positivos. Y no hay que luchar contra lo negativo. Sencillamente, cuando nosotros estemos ante un pensamiento negativo, lo único que tenemos que hacer es cambiar por otro que sea positivo. Cambiar, no luchar. Está demostrado que con la lucha no se vence, que se vence con la cooperación. Bien, la segunda ley es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia nos dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y esto tiene una importancia también grande. Y de la misma manera que yo desde un laboratorio, un físico, puede calcular la distancia que hay desde aquí hasta una estrella o puede medir su diámetro, nosotros, basándonos en esta ley, la ley de correspondencia, podemos decir, conociendo lo físico, conociendo el plano material, podemos conocer también el plano espiritual. Como es arriba, es abajo. Emanuel Swedenborg, que es uno de los medios más grandes que ha dado la historia del siglo XVIII, un sueco, que fue un gran matemático, físico, literato, filósofo, fue una persona de las más reconocidas de su época, que tuvo el valor de reconocer la facultad mediúnica que tenía. Este hombre nos dijo que de la misma manera que nosotros aquí en la Tierra tenemos valles, tenemos montañas, ríos, lagos, mares, de la misma manera que aquí hay hospitales, hay escuelas, hay universidades, hay conservatorios, que de la misma manera en el mundo espiritual hay también valles, hay montañas, hay ríos, hay hospitales, hay universidades, hay conservatorios para ir a música. Esto, Francisco Cándido Xavier, en el libro La vida en el mundo espiritual, nos lo recuerda. Posteriormente, y quien haya visto la película No Solar, habrá visto también allí cómo esto es una realidad. El hospital, a donde fue después de haber pasado por el astral, por aquellas situaciones, el espíritu de André Luis. Bueno, de la misma manera que los niños juegan aquí, cuando son pequeñitos, a veces
nos dicen que están jugando con personas que nadie más ve, porque están jugando a su vez con otros seres espirituales que antes que él habían ido también a la dimensión espiritual. Eso nos lo aclara la ley de correspondencia, pero a su vez la ley de correspondencia nos dice que como es dentro, es fuera, y como es fuera, es dentro. Se suele decir, la cara es el espejo del alma, ¿no? O los ojos son el reflejo del alma. Eso quiere decir que como estamos nosotros interiormente, lo mostramos fuera en la expresión de la cara. Y dice más esta ley, la ley de que como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Explica por qué a veces nosotros atraemos hacia nosotros personas que nos roban, que nos mienten, maltratadores, en fin, todo tipo de situación. Y lo que nos viene a decir es, lo semejante atrae lo semejante. Imaginemos nosotros una pareja donde hay malos tratos. La tendencia primera es a la separación. Sin embargo, el conocimiento espiritual nos dice, el otro es tu espejo. Aquello que tú ves que en el otro no te gusta es porque todavía tú lo tienes insuperado en ti mismo. El fallo que vemos en los demás es nuestro fallo. Luego, la solución no viene de la separación, sino del trabajo interior y de la superación. Porque de lo contrario, si yo no supero esa dificultad con la que todavía vivo o que arrastro, si yo ahora dejo a mi pareja, luego después voy a encontrar otra que de acuerdo a la ley de correspondencia va a tener los mismos problemas y va a ser a la persona que yo atraiga hacia mí. Y el problema se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez. Aparte de eso, quienes estudiamos el espiritismo sabemos, o quienes estudiamos el conocimiento espiritual sabemos, que nosotros venimos desde el mundo espiritual, desde la dimensión espiritual, con un proyecto de vida. Y que a veces elegimos a la pareja, a los hijos e incluso amigos para un trabajo a posteriori. Así que la solución, repito, no está en la separación, sino en la superación, en que nos superemos cada uno de nosotros. Y generalmente se suele decir que el mundo cambia cuando tú cambias. Cuando nosotros dejamos atrás una dificultad, no se sigue manifestando en nosotros esa dificultad, porque la hemos superado. Y si la vemos en el otro, la comprenderemos, habrá empatía hacia ella. Esta ley nos explica también si como es dentro es fuera y como es fuera es dentro, nos dice que si cuando yo estoy bien por dentro lo reflejo por fuera, si yo me arreglo por fuera, me pongo guapo, me pongo buena, no andar con lujo, pero sí cómodo, bien vestido, que eso va a tener una repercusión interior. Y esto está demostrado hoy en el laboratorio. Dice que cuando nosotros ponemos, aunque estemos tristes, la mueca de la risa, al poner la mueca de la risa nosotros unos músculos los movemos en una dirección determinada, que le dan la orden al cerebro de que generen pues, endorfinas y sustancias que realmente nos van a tener alegres, activos, que nos van a mantener en un estado de alegría. Así que vamos a dejar siempre puertas abiertas, y vamos a ver todas las posibilidades que están en nuestra mano para cambiar y mejorar nuestra vida. Si como es dentro es fuera, si como es fuera es dentro. Imaginemos nosotros cuando empezamos a acumular cosas viejas en la casa, ¿no? Electrodomésticos, ropa, zapatos, libros. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo una habitación, en fin, donde yo estudio, que somos egoístas hasta de la cultura, ¿no? Pues esto nos dice que nosotros, si queremos introducir cosas nuevas, tenemos que limpiar también lo de fuera, porque como es dentro, fuera, y como fuera es dentro. Tenemos que hacer un tiempo para ordenar, para limpiar
Termino de ver en la librería Boindra un libro que está dedicado solo a los beneficios del orden. Bueno, y voy a terminar ya este punto donde la ley de correspondencia se evidencia con lo que es el nacimiento y la muerte. Las personas que han estado clínicamente muertas, nos dice que han atravesado un túnel, que al final de ese túnel se han encontrado con una gran luz y que allí había seres espirituales, maestros, que estaban esperándole. ¿Y cómo nacemos nosotros a la vida física? Estamos todos calentitos en el útero materno, pasamos por un túnel bastante estrecho, que a veces nacemos todos morados del sacrificio que nos ha costado pasar, y luego nos encontramos con una gran luz, los focos del paritorio. Y allí están pues el ginecólogo, la partera, las personas que tienen conocimientos del tema para ayudar en todo lo que es el proceso. ¿Qué demuestra eso? Nacemos a la vida material y nacemos a la vida espiritual. La muerte no existe, la vida es eterna y continuada. La ley de vibración. La ley de vibración nos dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Disculpa. Esto es algo que lo evidencia hoy la ciencia. La ciencia nos dice que todo está formado por átomos. A grosso modo, el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Y los electrones están girando en la corteza, en la parte externa. Por tanto, si los electrones están girando, y los electrones son pequeñas partículas de masa muy pequeñas, pero partículas, pues en todo lo que existe, en este aparatito que yo tengo en la mano, está formado por átomos. La silla, el suelo, el techo, la casa, todo está formado por átomos. Por tanto, el movimiento es general, todo vibra, desde lo más material hasta lo más espiritual. La vibración es infinita. Hermes nos dice, la vibración más alta la tiene el espíritu. Su vibración es tan alta, que da la impresión que no se mueve, que no hay movimiento. Y la vibración más lenta la tiene la materia inerte. Su vibración es tan lenta que también parece que no se mueve. Yo veo una piedra y me parece que allí no hay movimiento. Yo veo este puntero y me da la impresión de que no hay movimiento, porque mis ojos no tienen la adecuación para poderlo ver, pero en todo hay movimiento. Y él asegura que entre la vibración de la materia inerte y la vibración del espíritu hay millones de grados de separación, y que en la medida que la vibración es más alta, el plano en el que se encuentra también es superior. Y esto lo vemos nosotros en un ejemplo material, en un ejemplo físico. Lo vemos, por ejemplo, en el agua. El agua, cuando está congelada, que dura, pesa y se puede mantener en el suelo. Tengo que coger un martillo si realmente lo quiero romper. Le pongo energía al hielo y ¿en qué se me transforma? En agua, que ya discurre y puede circular, pues, en función del recipiente donde se encuentre. Le sigo poniendo energía. ¿Y qué pasa? Que las moléculas pasan al aire a un plano superior. Esto demuestra también por qué un yogi entrenado con años de estudio, de mucha preparación, cuando medita, eleva su nivel vibratorio y puede levitar. Esto explica también la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Yo mando una vibración, una onda. Hay un receptor que capta esta onda y ya tenemos la telepatía. Como mi parte espiritual, el espíritu y el periespíritu, continúan con la misma capacidad de conciencia que tiene, aunque esté en la dimensión espiritual, si emite un pensamiento, si emite la energía de pensar,
se transforma en una onda y yo la puedo captar. Y tenemos ya el fenómeno mediúmnico, la explicación del fenómeno mediúmnico. Podemos también comprender por qué un faquir puede coger una semilla y hacerla germinar en cuestión de minutos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues poner la cantidad de energía que necesitaba aquel grano en el momento en el que él está haciendo esa concentración para que la germinación sea posible. Y si todo vibra, si todo se mueve, nosotros entendemos también con esta ley que no, una vez que nos adentramos en el conocimiento espiritual, no debemos hacer juicio, porque un juicio es una foto estática. Yo no soy el mismo ahora que cuando tenía 8 años. Yo miro aquellas fotos, ¿no? Con pantalón corto, todo, una cosita allí que estaba chiquitita. Bueno, que tampoco ahora, ¿eh? Bueno, pero repito la idea. Un juicio es una foto fija. Y una foto fija siempre es falsa. Siempre. Ahora, ¿qué es un juicio? Pues el juicio es sencillamente, hay una circunstancia y de esa circunstancia yo mentalmente me hago una serie de ideas. Las ideas son mías, ¿verdad? Por tanto, el juicio que yo estoy haciendo es a mi idea. Yo me estoy juzgando ¿a quién? A mí mismo. Tengamos cuidado. Cuando hacemos un juicio de otro, estamos haciendo una radiografía de cómo somos nosotros. Tengamos ese cuidado, aunque solamente sea como un recurso para que no se nos vea tan claramente. Aunque tengo que decir también que los espíritas debemos de tener un nivel de coherencia. Ser coherente es ser transparente, que no tenemos que ocultar nada a nadie. Bien. La ley de polaridad. La ley de polaridad nos dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Vamos a explicar esto. Vamos a verlo con diferentes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el frío y el calor. El frío y el calor son dos polos de una misma realidad. Dice, los extremos se tocan. Son una misma realidad. El calor mata, el frío mata. El calor da vida, el frío da vida. ¿Dónde está el frío? ¿Dónde empieza el frío y termina el calor? Es algo relativo. Hay una experiencia de laboratorio muy sencilla. Tenemos dos recipientes, uno con agua a 30 grados y otro a 0 grados. Ponemos una mano en un recipiente y la otra en el otro. Y luego después nosotros ponemos las dos manos, después de haberlas tenido un tiempo en las dos temperaturas distintas, las metemos en otro recipiente que tiene la temperatura a 15 grados. Y resulta que la que estaba a 0 grados le da la impresión que el agua está hirviendo. Y la que estaba a 30 grados le da la impresión que el agua está fría. Luego, el agua está a la misma temperatura. Pero ¿por qué a esta mano le da una impresión y a la otra mano les da otra impresión? Porque es algo subjetivo. Algo subjetivo. Pasa lo mismo con la luz y la sombra. La luz y la sombra son dos realidades del color, igual que lo otro es una realidad de la temperatura, el frío y el calor, ¿no? Y si yo al color le saco color, ¿qué tengo? Oscuridad. Si le pongo color, ¿qué tengo? Más luz. O sea, el blanco sería la suma de todos los colores, el negro sería la ausencia de todos los colores. Pasa lo mismo con el bien y el mal. Bueno, me voy a parar aquí un momento. En mi apreciación, yo que admito que Dios es amor y que es amor infinito, yo pienso que todo lo que existe y todo lo que ocurre está bien, dentro del plano en el cual ocurre.
y las circunstancias en las cuales se da. Hago esta salvedad, y que mal solamente sería cuando yo hago algo a alguien con el propósito o con el conocimiento de dañarlo. Y sigo empleando esta palabra de bien y mal para entendernos, porque el conocimiento espiritual me dice que todo es bien. Un ejemplo, yo tengo un dolor de estómago, es el ejemplo que pongo siempre. Yo tengo un dolor de estómago. ¿El dolor de estómago es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Porque me avisa de que hay algo que no está bien y me da la posibilidad de que yo lo supere. Por tanto, es algo bueno para mí. Luego, lo de bueno y malo son apreciaciones también que nos sirven para entendernos, pero que no son objetivas en sí mismas. Y la polarización, por ejemplo, en la luz no es, sino que hay ondas en diferentes direcciones, las hago pasar a través de una luz y luego después obtengo una sola onda. Ahora, a nivel más cercano a nosotros, ¿qué es polarizar? Polarizar es cambiar. Cambiar. En la temperatura, yo tengo una temperatura, la voy a polarizar hacia el calor. ¿Qué es lo que hago? Le suministro energía. Yo tengo la misma temperatura, la quiero polarizar hacia el frío. ¿Qué hago? Le saco energía. Eso es polarizar. Polarizar es cambiar. Ahora, a nivel personal, imaginemos que yo voy a visitar a un enfermo. Yo me encuentro en el nivel de vibración 8, que podría ser 8 o 10, a un nivel. El enfermo al que voy a ver se encuentra en el nivel 4. Cuando yo llego a donde está este amigo enfermo, empiezo a compadecerme de ahí. El pobrecito, pues sí que de verdad está mal. Es una pena, es que está muy mal. Y yo empiezo a bajar el nivel vibratorio. Tenía 8, bajo a 7, 6, hasta que llego a 4. Eso se llama polarización negativa. Y cuando yo salga de ver al compañero, al amigo, si él tenía dolor de cabeza, yo voy a salir también con dolor de cabeza. El mal que él tiene, por empatía, yo lo voy a sentir exactamente igual. Y la polarización positiva sería, yo tengo la vibración 8, estoy alegre, contento, y cuando llego me lo encuentro triste. Y entonces él empieza a quejarse, porque suele ser un hábito para que nos tengan en cuenta, y aparte de que también puede haber sufrimiento real que lo amerite, ¿no? Cuando él se empieza a quejar, yo trato de cambiar su pensamiento. Y entonces lo que le procuro es que fije su atención en algo que sea positivo. Entonces le digo, oye, pero ¿tú no te has dado cuenta del día magnífico que hace? Ah, sí, pues tal. Y entonces él empieza a subir su nivel vibratorio. Estaban 4, ya están 5, después seguimos, contamos un chiste, pasa a 6, después a 7, hasta que cuando salimos de allí, él está contento y feliz, olvidado por completo de la dolencia que tenía, porque se ha polarizado positivamente en otra vibración superior a la que él tenía anteriormente. Esto nos dice que cuando nosotros estamos bajos, podemos autosuperarnos si somos capaces de polarizarnos. Algunos autores dicen que cuando estamos tristes es que estamos desconectados de la fuente, estamos desconectados de nosotros mismos, estamos solamente inmersos en el mundo ilusorio de lo que los sentidos nos muestran. Bien, y la última parte nos dice, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Voy a poner un ejemplo, porque a mí siempre me ayuda a explicarme mejor y me parece que todos podemos recordar con mayor gratitud la enseñanza posible que allá se pueda derivar de esta conferencia.
El cuento se llama El sombrero de Dios. Dice que estaba Dios aburrido un día y entonces fue a pasear por el campo donde estaban unos campesinos pues recogiendo la cosecha. Y para impresionarlos, Dios pues llevaba un sombrero especial, llevaba un sombrero con colores distintos, un sombrero con color rojo, amarillo, azul, bueno, tenía varios colores. Entonces Dios se paseó por entre aquellos campesinos y claro, los campesinos sintieron una alegría inmensa, se sentían como en un estado elevado, sentían cosas magníficas. Yo espero que todos estemos también en armonía sintiendo pues la fuerza que hay en el conocimiento espiritual y la ayuda que podemos tener cada uno de nosotros con este tipo de conocimiento. Bueno, pero todos los campesinos siguieron en su labor. Y por la tarde, cuando volvían a sus casas, uno comentaba aquella persona que se paseó entre ellos, y entonces a uno se le ocurre comentar, sí, aquel que tenía el sombrero de color rojo. Y el otro le dice, pero tú estás loco, ¿cómo que el sombrero rojo? El sombrero era verde. Otro más atrás dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes están? ¿En qué mundo están ustedes? Ni rojo ni verde, el sombrero era azul. Y otro más adelante dice, pero ¿cómo que verde y azul o rojo? El sombrero es de color amarillo. En fin, pero aquello no terminó allí, sino que después se fueron a su casa y claro, como había grupos de personas que habían visto el rojo, grupos de personas que habían visto el azul y tal, los diferentes colores que tenía el sombrero, después se empezaron a formar grupos. Y cada grupo formó después sectas y se empezaron a dividir. Estaban las sectas del color rojo, las sectas del color azul, las sectas del color... Mis amigos y compañeros de viaje. Cada uno tenía su verdad. Pero si queremos conocer la verdad, con mayúsculas, tenemos que estar unidos. Si estamos separados, la verdad se difumina y se pierde. Y cada uno de nosotros seguirá manteniendo sus principios, sus postulados. Y seguiremos errados. Así que, cuanto más abiertos seamos, las posibilidades se multiplican en mayor medida. Y quienes tenemos este conocimiento, tenemos que estar abiertos a él. La ley del ritmo. La ley del ritmo nos dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Una observación hacia la realidad en la que todos nos encontramos nos dice que esto es así. Lo vemos nosotros en la respiración. Nosotros estamos continuamente expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando. Continuamente, la ley del ritmo. El corazón también está, pues, sístole, diástole, o sea, hay compresión, relax, comprensión, relax, ritmo completamente, el día y la noche, día y noche, de vuelta al ritmo, todo es cíclico, todo es ritmo. Pasa igual con la alegría y la tristeza, con la alegría y la tristeza. Nos dice la ley que cuanto más a la izquierda vaya el péndulo, el retroceso llegará también más a la derecha. Esto quiere decir que si yo estoy ahora en un estado de alegría muy grande, luego después caeré en un estado de depresión también muy grande. Esta ley nos dice que la vida de cada uno de nosotros es una onda que tiene crestas y que tiene valle, con su amplitud, su longitud y su nivel de frecuencia, ¿no?
y que cuando nosotros estamos arriba, cuando estamos en la cresta, cuando todo parece que fluye, cuando todo nos va bien, cuando todo es alegría y disfrute, pues tenemos que pensar que igual mañana o pasado podemos estar abajo en el valle de la onda, pero que cuando allí estemos atravesando una situación difícil, una situación dolorosa, debemos de pensar que aquello no va a ser tampoco permanente, igual que no era cuando estábamos en la alegría aquello definitivo, tampoco lo va a ser cuando estamos en el otro estado negativo. Y esto irá dando de forma consciente que esa onda vaya siendo cada vez más lenta y que su amplitud sea cada vez menor, su longitud mayor, hasta que se convierta en una línea recta. La ley sigue actuando, pero como yo ya la sé usar, no me va a afectar en el sentido que me afectaba hasta ese momento. Es lo mismo que con el flujo y reflujo del mar. Cuando el mar se retira, yo no puedo nadar hacia la orilla, porque tengo que hacer un esfuerzo mayor. Quien conozca esta ley, lo que hace es conservar la energía para después, cuando la ola vaya hacia la playa, nosotros bracear y utilizar la energía en toda su plenitud. Y esto es lo que va a dar las personas plenas, con plenitud de conciencia. Aquellas personas que aún viviendo situaciones difíciles, entendemos que están en nuestra vida para nuestro crecimiento, las aceptamos, tratamos de superarlas y seguimos adelante. La siguiente ley es la penúltima, la ley de causa y efecto. Nos dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Esta ley es fundamental. Fundamental, tiene diferentes nombres, pero esta ley lo que nos viene a decir es que todo lo que nos ocurre es una consecuencia de lo que nosotros hacemos, de lo que hemos hecho en nuestras reencarnaciones anteriores y de lo que hemos hecho también en esta. Esta ley se le llama también ley de retorno o ley del boomerang, que nos viene a decir en pocas palabras que todo lo que hacemos a los demás va a venir a nosotros mismos. Esto habla de una manera clara de cómo nosotros debemos de ser comedidos. Esto explica también de que cuando una persona hace algo que hasta ahora llamábamos mal, lo hace porque es ignorante, no porque sea malo. Si yo conociera las leyes universales, ¿cómo le iría yo a hacer algo al otro cuando realmente me lo estoy haciendo a mí mismo? Sería imposible, ¿verdad? Bueno, también se le da el nombre de ley del karma, generalmente en todo lo que es la filosofía oriental. Karma es una palabra sánscrita que significa acción. Por tanto, karma sería el resultado de todas las acciones que nosotros hemos hecho desde las reencarnaciones anteriores hasta este momento presente. Eso sería el karma. Ahora bien, si yo he hecho más negativo que positivo, se llama karma negativo. Si yo he hecho más positivo que negativo, se le llama karma positivo, que hay algunas personas que le llaman también dharma, pero que al fin y al cabo no son sino palabras para entenderlo. El conocimiento de esta ley nos lleva a que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestra vida y que no empecemos a buscar culpables fuera, que nadie es culpable de nada, pero sí que todos somos responsables de todo. Hay un autor, Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla del desdoblamiento del tiempo y él nos dice,
nos dice, cada pensamiento tiene su nivel vibratorio y va hasta el plano o la dimensión que se encuentra en ese nivel vibratorio. Pero cuando otra persona tiene un pensamiento similar, conecta con esa vibración que yo dejé en esa dimensión y conecta con la que emitió esta segunda persona y se la refuerza. Por tanto, no somos culpables, pero sí que somos responsables de cómo pensamos, de cómo actuamos y de lo que hacemos. Bien, hay algunas ideas que me parece que sería bueno clarificar con respecto a la ley del karma, ¿no? Ideas que son generales. La primera, yo al principio lo decía también, que el karma nos llevaba a pagar lo que debíamos. Nosotros no debemos nada a nadie. Sencillamente estamos en una vía de crecimiento, estamos evolucionando. Ahora actuamos de acuerdo a los conocimientos que tenemos y en función de ello cometemos aciertos y errores. Y cuando tengamos más conocimientos, los errores serán menos, iremos ampliando la posibilidad de hacer cosas más positivas. De la misma manera que no está pagando un alumno cuando tiene que repetir una asignatura, nosotros no estamos pagando cuando pasamos por una situación que es la resultante de algo que nosotros mismos hemos hecho. Nosotros hemos actuado de manera incorrecta porque éramos ignorantes, no teníamos conciencia, y ahora se nos permite pasar por ciertas vivencias para que quede en cada uno de nosotros ese nivel de conciencia y no volvamos a hacerle a los demás aquello que nos hicieron a nosotros. Pues Pierre Garnier Mallet dice, no pensar de los demás lo que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros. Fíjense, no solamente aquello que nos venían diciendo hasta ahora, no hacer a los demás aquello que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, no pensar de los demás aquello que no nos gustaría que los demás pensaran de nosotros, porque un pensamiento es energía, es una onda. Hoy día se está llevando a materializar los pensamientos, la energía, las ondas. Por tanto, tenemos que ser sumamente cuidadosos. O sea, no venimos a pagar, sino venimos a aprender. Igual que el alumno, repito, cuando tiene que pasar nuevamente por el examen la asignatura que había suspendido, no es porque esté pagando, sino es porque no había adquirido los conocimientos y se le da la oportunidad, el beneficio de poder recuperar aquellos conocimientos. Otra de las ideas que yo he visto equivocado algunas veces con respecto a esto es, bueno, si el karma es la consecuencia de algo que yo he hecho de manera negativa, entendiendo por karma negativa que lo negativo sea mayor que lo positivo, yo no puedo ayudarlo, porque entonces yo me voy a cargar con su karma. Y esto es una verdad a medias. Claro que es verdad que la persona que está teniendo una vivencia, aquello lo tiene que pasar. Pero cuando yo soy consciente de la dificultad que tiene el otro, también es mi karma ya. Por tanto, la dificultad del otro es mi dificultad. Y yo tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a superar. Y la tercera idea con respecto a este tema, que me parece también importante, es que hay gente que dice que todo lo que ocurre es porque tenía que ocurrir. Y no es así. Yo vengo aquí con un propósito de vida desde la dimensión espiritual. Pero yo aquí puedo hacer la mitad y no hacer la otra mitad. Por tanto, tendré que volver nuevamente para terminar aquello a lo que yo me había comprometido. Igual que si yo voy a una obra para hacer un trabajo. Si hago la mitad hoy, tendré que volver mañana para terminarla, ¿verdad? Es pura
lógica. Yo puedo venir con un proyecto de vida y aquí hacer lo opuesto. Imagínense que yo vengo desde el mundo espiritual con la idea de crear armonía con la persona que está a mi lado. Y lo que hago es pues lo contrario. Yo ahí, por mi ignorancia, estoy adquiriendo nuevas responsabilidades. Sería nuevo karma, o karma acumulativo, que le llaman también algunas personas. Así que, claro, que nosotros podemos recibir daño que no estaban en nuestro proyecto de vida recibir, por el desconocimiento de la otra persona. Y la última ley ya es la ley de generación. La ley de generación nos dice, la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. La generación se manifiesta en todos los planos, en el plano material, en el plano de la fuerza, en el plano mental, en el plano espiritual, en todos los planos. Y la generación tiene siempre los dos principios, el principio masculino y femenino. No existe nada que no haya sido el resultado de estos dos elementos, el masculino y el femenino. Estos aspectos en el plano material se reflejan como seso, y en planos superiores tienen aspectos que posiblemente nosotros todavía no sepamos siquiera ni comprender. La ley de generación nos dice que todo está lleno de posibilidades de regenerar y de crear. Regenerar, si hemos tenido una dificultad con otro, estando a su lado, aquello puede quedar neutralizado. Si yo mato al otro, con los besos resucitaré al muerto. No es si tú me matas, yo te mato. No, si yo te saco la vida, te la tengo que dar para crearte una nueva oportunidad donde tú realmente puedas realizarte como ser humano, crecer y adquirir conciencia. Y la generación en sus niveles masculino y femenino son evidentes ya en todo lo que es el plano vegetal, animal y humano. El masculino sería la acción, la fuerza, el impulso, y el femenino sería la realización. Lo vemos, por ejemplo, en el espermatozoide, ¿no? Sale con un impulso, va con una dirección para una realización posterior. Y luego después, en el óvulo, la parte femenina, pues está ya la realización, el nuevo ser. Y terminamos ya. Como conclusión, todos los seres humanos venimos a este plano físico para conocernos mejor a nosotros mismos y para conocer las leyes que rigen la creación. Y si yo conozco las leyes que rigen la creación y ajusto mi vida a ellas, mi vida se va a transformar en armonía. Mi deseo es que el compartir estos pensamientos vayan en la dirección de crear armonía, paz, serenidad, quietud, que nos ayuden, en una palabra, a aumentar nuestro ritmo de crecimiento. Ahora bien, esa es mi intención. Para lograrlo tenemos que experimentarlo. Ahí les dejo las referencias. El trabajo ahora es de todos nosotros, en el que yo, el primero, incluido. Gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta, pues a la disposición. Más que pregunta, tendré que traer una cama, ¿no? Porque los habré dejado dormir. Bueno. Yo quería preguntarle, usted ha dicho que si haces daño a una persona, puedes tú devolverle la vida. ¿Es que será otra oportunidad de volverte a encontrar con esa persona?
la vida no son sino posibilidades. Y las posibilidades las creamos cada uno de nosotros. Hemos visto la ley de correspondencia, ¿no? Lo semejante atrae lo semejante. Si yo te maltrato, posiblemente tenga que estar nuevamente contigo para transformar aquel maltrato en bondad, ternura, algo que para ti sea grato y que deje neutralizado toda aquella dificultad anterior. Por eso, esa expresión que empleé hace un rato, ¿no? Si matas, para diferenciarla completamente de lo que se dice en la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y que Gandhi nos dijo que por esa ley todos muertos, ¿no? Todos tuertos y muertos. Si tú me matas, yo te mato, pues imagina la cadena dónde va a llegar, ¿no? El ojo por ojo, todos muertos. Ojo por ojo y diente por diente, ninguno con dientes, ¿no? Ahí yo te saco uno, después tú el segundo, después yo el tercero, después el otro el cuarto. En fin, que sería algo incalculable. Nada es casual. Todos los encuentros se dan por una finalidad concreta. Lo importante del conocimiento de esta ley es que cuando nos encontremos con algo que nos sea ingrato o difícil, no nos separemos de ello. A priori puede haber ya unas circunstancias donde hay pues unos maltratos que ya no hay otra alternativa. Pero primero, trabajo personal, superación. Y en la medida que nosotros superamos una etapa, ya no nos afecta aquello que en el otro, hasta ese momento, nos estaba afectando. ¿Parece esto curioso? Por eso, aquella expresión, repito una vez más que la dije antes, cuando yo cambio, cambia el mundo. No es que cambie lo externo, sino que yo lo valoro de forma diferente. Y al valorarlo de forma diferente, la repercusión que tiene en mí es también distinta. Lo que nos afecta en última instancia, en cuanto a las relaciones, no suele ser lo que el otro hace o dice, sino la valoración que yo hago de aquello que el otro dice o hace. Suelo contar ante esto un ejemplo de mi pueblo, una persona que me lo contaban ya los abuelos, ¿no? Que le había dicho a sus hijos que no pelearan porque le dijeran que ella era una, que ni por que le nombraran nada, que eso no era verdad, y que uno no se puede enfadar por algo que no es cierto. Bueno, pues por un lindero, porque los seres humanos solemos pelear por cosas materiales, por un lindero, dos vecinos empezaron una disputa, y las disputas suelen continuar en palabras, y las palabras suelen terminar a veces en acciones, en puñetazos. Entonces, uno le dice al otro de todo, que si tenía, que si no sé qué, que no sé cuándo y tal. Y él sabía que aquello no era verdad y que si la madre no sé con cuánto. Pero entonces le dice que él era un individuo. Y cuando le dijo que era un individuo, entonces el otro se arremanga y aquello fue una contienda de sangre, ¿no? Fíjense ustedes, todos somos individuos, ¿verdad? Pero la valoración que él hacía de individuo era una persona de mal vivir, que estaba drogado todas las noches en la calle, que no le podía, en fin. Luego, son nuestras propias apreciaciones lo que hace que la realidad para cada uno de nosotros tenga un valor u otro. Así que vamos a abrirnos a la vida y vamos a sonreírnos y vamos a reírnos de nosotros mismos, nunca de los demás. Porque cuando nos reímos, pues estamos segregando endorfinas, dopaminas, un montón de sustancias por ahí que son realmente magníficas y que son la fuente de la vida. Alegría. Y el conocimiento espiritual nos tiene que llevar a plano de mayor alegría cada vez. Me he extendido demasiado y yo empiezo por un lado y termino en otro lado del río.
sobre la última ley de la que usted ha hablado, de sí. la generación, Sí. para mí un poco complicada de entender. Si lo he entendido bien, a nivel orgánico se manifiesta básicamente en la reproducción sexual. Sí, sí, sí. Pero es que la naturaleza, si algo tiene de característico, es la enorme variabilidad de formas de vida Sí. y de formas de reproducción. Sí, sí, sí. Hay árboles, por ejemplo, que son árboles chico y chica, como el laurel. Sí, sí, sí. Hay árboles que tienen los dos sexos. Total, total, total. Animales también como los caracoles, que directamente son Total, hermafroditas. total. Y hay incluso algunas especies de animales, sobre todo pequeñitos, tengo entendido, que siendo hembras se reproducen sin la necesidad de un macho. Sí, 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 sí. Algunos Sí, sí. insectos y cosas así. ¿Cómo encaja esto en esta ley? Porque, Bueno, por ejemplo, en sí. la tendencia homosexual existen muchas especies, no solamente Sí, el sí, humano. ¿Cómo encaja en todo esto? Yo creo que entiendo tu criterio y me parece muy, muy válido, ¿no? Lo que dice el espiritismo es que como espíritu no tenemos sexo, que unas veces venimos como hombre y otras como mujer en función de la labor que tengamos que hacer o el aprendizaje por el cual tengamos que pasar. El conocimiento espiritual lo que dice es que el principio masculino y femenino está en todo. Pero incluso los animales que son hermafroditas, como los caracoles, cuando se van a reproducir, uno busca al otro. Porque parece que las posibilidades de sobrevivencia aumentan. Lo que podemos comprender aquí es, y aquí iríamos ya, a que todo es una realidad que se está haciendo consciente de sí misma, que esa conciencia empieza en el átomo, que fue de lo que hablé hace un par de días, de espiritualidad y conciencia, y que estaríamos una hora más hablando de ella, pero que el tema es sumamente magnífico. Y voy solo a dar una pincelada a ver si soy capaz de expresar la idea con claridad. Es la teoría corpuscular del espíritu de Hernani Guimarães de Andrade. Él parte de la mónada, de lo que es el átomo espiritual. Y él nos dice, el átomo espiritual está formado por los mismos elementos que el átomo físico, pero en 4 dimensiones, su nivel vibratorio es mayor. Él le da un nombre concreto a cada una de las cosas, pero no nos vamos a entretener en eso, ¿no? Si quieres, igual después lo hablamos fuera con profundidad el tema, ¿no? Después, un átomo espiritual se une a un átomo físico, se polarizan, que es lo que vimos aquí. El que está en 4 dimensiones baja su frecuencia hasta que casi está en 3, y entonces se forma la unidad de una molécula espiritual con una molécula material. El espíritu, o sea, la molécula espiritual tiene inteligencia, percepción y memoria. Y adquiere una memoria durante un tiempo hasta que su núcleo no permite más. Entonces se une a otro átomo y forma una molécula, después una célula y así hasta llegar a nosotros. Los principios son uno y están contenidos en todo, desde que éramos átomos hasta lo que somos ahora. Solo que en cada momento, por las circunstancias evolutivas en las que estamos pasando, estamos pasando considerando desde lo más simple a lo más complejo, desde esas plantas, por ejemplo, que son monoicas o dioicas, o desde, en fin, todo lo que existe. Y todo se va dando en cada momento en función de lo que realmente necesitamos. De ahí esa diversidad. Pero que hay una cosa que trasciende todo lo que pueda ser físico o fisiológico. Y es el gran respeto que debemos de tener nosotros para todos los seres y muy especialmente para aquellos que, teniendo tendencias sexuales concretas y determinadas, están en el momento de seguirlas, vivirlas y experimentarlas, y que no tienen nada de censurable con respecto a lo que somos nosotros. Con respecto al hombre, el espiritismo dice
que si un espíritu ha vivido a lo largo de diferentes reencarnaciones una postura como hombre, por ejemplo, ahora nace en un cuerpo de mujer y puede, por circunstancias determinadas, tener todavía reminiscencias de lo que fue sus vidas anteriores. Bien, con esto termino ahí, lo dejo ahí, espero que haya dejado elementos que puedan ser válidos, que puedan ser útiles. Sí. Entonces, en el plano espiritual, tomamos el género que queremos allí, o no, o allí no, son todos iguales, que ninguno se diferencia en hombre y mujer. Bueno, nosotros tenemos un espíritu y un periespíritu. El periespíritu tiene la misma forma del cuerpo físico, aunque sobresalga a este en algunos centímetros. Por tanto, cuando nosotros dejamos el cuerpo físico, seguimos manteniendo el mismo nivel de conciencia que tenemos aquí. Y nos seguimos viendo exactamente igual que estamos aquí. Y solo parece que tenemos opción de poder ver lo que hemos sido hasta aquí, cuando el nivel de conciencia esté lo suficientemente alto para que no nos afecte lo que podamos ver en aquello que nosotros hemos podido ser en algunas de las reencarnaciones anteriores. Igual hay cosas por ahí ocultas que no nos gustan. Por tanto, en el plano espiritual no se puede generalizar. En el plano más inmediato a nosotros, incluso nos seguimos viendo como si tuviéramos cuerpo físico. Hay algunos espíritus que ni siquiera se dan cuenta que han dejado el cuerpo físico. En otros planos superiores ya se es consciente de que nosotros hemos dejado el cuerpo físico y entonces ya tenemos otras posibilidades. En la medida que el progreso sea mayor, las posibilidades serán mayores. Nuestra propia naturaleza, como les decía al principio, si nos reconocemos como seres espirituales, es como luz, como energía, que es lo que somos. Bueno, después de Einstein, ya hablar de materia y de energía es sencillamente, para entendernos, es relativo. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues la masa es igual a la energía dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que la masa se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en masa. Todo es la misma realidad. No hay dos realidades. Una misma realidad que se está exteriorizando en planos diferentes. Mira, en la cuarta ley, en la ley de polaridad, cuando dice todas las verdades son semiverdades, Sí. fácilmente, más o menos, muy fácilmente comprensible. Sí. Después dice todas las paradojas serán reconciliadas. Y eso, claro, podría haber más de una interpretación. ¿Cuál es exactamente la tuya? Sabemos que es cuestión de grados y evidentemente lo malo puede ser bueno, lo bueno puede ser malo. O sea, tú dijiste que lo malo, evidentemente, lo único que tú puedes conseguir como malo, que finalmente es ignorancia, es hacerle daño conscientemente a un ser vivo. O, bueno, Total. Exactamente. Pero, ¿cuál es exactamente la definición más, digamos, creo que te entiendo, sobre la paradoja reconciliada? Te voy a decir lo mismo que le decía al compañero. Sitúate que estamos evolucionando. Sitúate en el átomo o en la molécula en donde se nos ocurra, pero que nosotros seguimos evolucionando. La realidad es una. Por tanto, lo que a nosotros nos parece ahora paradójico, no lo es. Solo que no tenemos el nivel de conciencia suficiente para ver dónde está la diferencia. Que fijémonos un momento, ¿qué es la ciencia? La ciencia, como búsqueda de la verdad o conocimiento cierto de las cosas, no es sino una rectificación permanentemente de sí misma. Un ejemplo, Ptolomeo nos dijo que la Tierra era plana, que era el centro del universo, que no se movía. La teoría geocéntrica. Y 16 siglos, 14 siglos, porque Ptolomeo vivió en el siglo I y II. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico vino y dijo una cosa completamente diferente. Dijo, la Tierra no es el centro del universo,
y la Tierra se mueve y todos nosotros damos vueltas alrededor del Sol. La teoría heliocéntrica. Por tanto, la ciencia dice esto es así ahora y dentro de un tiempo se rectifica. Por eso, todas las paradojas, en la medida que nosotros evolucionamos, se resuelven. Y cuando se resuelven ya no son paradojas. Igual que nosotros cuando estamos resolviendo un problema de matemáticas, resulta que estamos trabados, lo resolvimos y eureka. Ya el problema se disolvió. ¿Tú crees que, por ejemplo, podemos hacer nuestra vida una especie de hipótesis provisional de trabajo, por ejemplo? Yo no voy a entrar en esa discusión. La veo como posible. Se dice que, por ejemplo, que nosotros evolucionamos ondular y fractalmente, ¿no? Y que evolucionamos gracias a preguntas y respuestas. Que una pregunta tiene cientos de respuestas, ¿no? Que todas son verdaderas. Fíjense ustedes si es paradójico. Todas son verdaderas en su nivel. Por eso la gente está defendiendo hoy lo blanco y lo negro. La misma gente dentro de los partidos. ¿Cómo lo pueden hacer? Por esa razón. No. Pero es general en todo. En la medida que evolucionamos, las separaciones se diluyen. Eso se los puedo asegurar. Eso ocurre porque cada uno de nosotros tenemos una vida interna. Y nuestra vida interna se refleja en el exterior. Tenemos cada uno nuestros conceptos en función también de nuestros intereses, nuestra visión. Entonces, lo que para usted es malo, por ejemplo, para mí a lo mejor puede ser bueno. Claro. O sea, depende de los conceptos. Pero que los conceptos funcionan en función, valga la redundancia, de los intereses. No, y también, permíteme, y también del nivel de conciencia que tenemos. Porque, por ejemplo, yo cuando yo era pequeño, recuerdo de estar trabado horas resolviendo un problema de matemáticas. Sin embargo, cuando pasó un tiempo, aquellos problemas de matemáticas me parecían sencillos. Pero lo fácil o lo difícil no era el problema, era el nivel en el que yo me encontraba. Por eso, cuando defendemos lo blanco o lo negro, estamos defendiendo posicionamientos, que no son otra cosa sino diferentes puntos de vista, que es lo que se decía. Cada pensamiento es una realidad en el plano donde se encuentra. Pero en el otro plano ya no tiene por qué ser una realidad. Por eso nosotros vamos dejando cosas. Ahora aceptamos unas cosas como válidas. Pero en la medida que nosotros vamos evolucionando, entonces nos damos cuenta de que estábamos equivocados en punto, rectificamos y la evolución continúa. De cierta manera es como que nadie está en posesión de la verdad. El sombrero de Dios, unos blancos, otros verdes, otros azules. Oye, vamos a unificar todas las informaciones para que podamos tener una imagen más concreta y más real. Por eso decía. Quería preguntarte, con respecto a la salud y a la enfermedad, Sí. ¿Tú crees que la enfermedad no es algo inherente al hombre, al ser humano? Sino, o sea, que la enfermedad en realidad no pertenece al hombre, que, aunque creamos que nos pertenece a la enfermedad e incluso nos identifiquemos con ella cuando nos sucede, ¿no? Cosa tan mala. Sino que es algo que somatizamos a través de nuestra mente y que... Sí. Yo ya no creo, yo repito una vez más, yo utilizo la palabra bien y mal, salud y enfermedad. Claro, son palabras que utilizamos para entendernos. Pero yo ya veo todo como posibilidades de crecimiento. Y la enfermedad es una posibilidad para crecer. ¿Cuántas veces nosotros somos egoístas, duros, inflexibles, tenemos una enfermedad y resulta que nos damos cuenta de lo frágiles que somos y nos transformamos en seres dulces, amables, cercanos? ¿Fue buena o fue mala? Familiares
familias desunidas, resulta que hay una enfermedad y la familia se une. Ante las dificultades todos estamos unidos, todos. Entonces, ¿es buena o es mala la enfermedad? Es un recurso más que la ley tiene para que nosotros evolucionemos. No hay cosas buenas y malas. Somos nosotros los que le damos realmente una dirección u otra. Cuidado, cuando yo me encuentro mal, sí que debo de hacer todo lo que esté en mi mano por encontrar armonía. Y ahora, lean el libro Dejar ir de Hawking, ese que les mencioné al principio, David R. Hawking, Dejar ir. Es un libro magnífico y que dice, si yo mantengo un pensamiento de enfermedad, la mente está con la vibración 400, está en un plano superior, el cuerpo está en el nivel, según el mapa de la conciencia que él hace, en el nivel vibración 200. Y el nivel de vibración más alto controla, influye y produce la enfermedad en aquel. Lo que conté del doctor Bale es un ejemplo. Nosotros tenemos un poder inmenso en nosotros, pero que no utilizamos. Unas veces porque no lo conocemos y otras veces conociéndolo, que nos dejamos llevar por el ruido y no actuamos como si realmente ese conocimiento lo tuviese.